De nuevo es un placer estar con ustedes en este día, saludarles desde aquí de la bella ciudad de West Columbia, Texas. Siempre es una bendición los años que Dios nos ha permitido vivir en esta pequeña ciudad. Siempre bromeaba con la gente y me preguntaba, ¿qué grande es el pueblo, la ciudad donde tú vives? Le dije, no, es tan pequeña que el último que se acuesta apaga la luz del pueblo. Y algunos, de verdad, pastor, es tan pequeñita. Le dije, no es cierto, no es una broma. Pero a la gente a veces se lo toma en serio, ¿no? La ciudad es pequeña, pero en las cosas pequeñas Dios se glorifica. No hay manera de poder agradecer a Dios por tantas bendiciones. Esta semana me hacía reír un pastor que me dijo, te escuché, y yo le mando un saludo si me escucha hoy. Y él me decía, me estaba poniendo atención las ilustraciones que usaste, están muy interesantes. Entonces, yo pienso que a veces uno no sabe qué tanta dimensión tiene la palabra que se predica. Lo único que uno hace es ser fiel, estar presente y predicar. Y cuando a mí me hablan de no estar acá, me duele mucho, porque uno está, el Señor cuenta contigo, por eso te llamo, para que estés presente y haga la obra de Él. Hoy día vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo. Es un tema tremendo, te lo recomiendo. Si tienes Facebook y lo puedes asimilar, y si no, te lo mandamos por medio de cualquier otro medio para que llegue, si tienes un familiar o alguien que necesita escuchar esta palabra. ¿Cómo vencer el miedo? El rey David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Qué palabra, ¿no? ¿Quién lo dijo? David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Yo creo que el cristiano tiene que saber que el miedo no es amigo tuyo. Cuando hay miedo, hay ausencia de confianza y de fe. Por eso vamos a aprender hoy la importancia, porque lo que te mata es el miedo. Satanás, el gobierno de las tinieblas, trabaja con atemorizarte, traerte miedo. Te dan una noticia el doctor y tú ya te prendió el pánico, se te prendió el miedo, y el enemigo va a jugar con tu mente y con tus emociones para tratar de desequilibrarte y decirte, no, Dios no dice lo que está diciendo, tú ya estás sentenciada a la muerte, o tú ya estás sentenciada a la muerte. Y no es así. Lea la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esa es la frase de hoy. ¿De quién voy a temer? ¿A la enfermedad? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué tengo que estar atemorizado de lo que diga? Así que la definición del miedo. El miedo es una emoción primaria natural de los animales, entre ellos también el hombre. Esta consiste en experimentar inquietud, desagrado, aversión ante una amenaza o peligro. Esta emoción tiene una finalidad de proteger de un peligro real o supuesto. El máximo grado de miedo puede existir si recibe el nombre de terror. Ya una vez que viene el miedo y te controla, ya viene el terror. Porque si hace algo el gobierno de las tinieblas, es traer temor, traer miedo. Porque el temor es un poquito diferente al miedo. Temor, por otro lado, es la presunción o sospecha de un peligro, pero la diferencia del miedo. El temor no suele estar bien fundado. El temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad es resguardar al individuo. El miedo se originó por causa de que el hombre no tiene una relación con Dios, o rompió su relación con Dios. Nosotros encontramos el miedo en Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando ahí dice, y él respondió, está hablando de Adán,
Oí una voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, no decimos que aquí nació el miedo, pero aquí fue la primera parte cuando el hombre desobedeció, se encontró con este problema. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hoy en día hay mucha gente que vive con miedo. Miedo a fracasar, miedo a comprometerse, miedo a la muerte y a la lista que sigue. Algunas personas se sienten incómodas con solo hablar de miedo. Sin embargo, puede ser arrancado de tu vida. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. El miedo es cómo nos paraliza el enemigo para que nosotros no tengamos las defensas activas. Cuando te llega el miedo y te dicen, mira, esto es lo que va a pasar contigo, tú tienes que creer eso o evaluar la fe que tú tienes y comenzar a cambiar su estatus de esto. En los tiempos bíblicos, el libro de Génesis, Adán y Eva tenían una vida perfecta. Sin embargo, todo terminó cuando comieron de la fruta que justamente Dios le había ordenado que no tocaran, el árbol que no tocaran. A raíz de esto, Adán tuvo miedo de encarar a Dios y su desnudez fue símbolo de desobediencia a él. Entonces el miedo vino por la desobediencia a Dios. Y mucha gente, cuando no tiene una relación con Dios, el miedo es el que te acaba. Yo recuerdo que cuando nos dijeron que venía una pandemia, lo único que hizo este país y todos los países fue sembrar un pánico terrible en todos nosotros. Y aunque Dios me había dicho que pusiera el Salmo 91 en la puerta de la casa para protección, me llamó la atención esta mañana que estaba repitiendo el Salmo. Y me dice el Señor acerca de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Y luego menciona sobre el temor, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuela el día. Muchas veces el Señor no dice que no vamos a pasar por persecuciones, que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tenerlos. Pero lo más importante es aprender a confiar. ¿Cómo crece la fe? En medio de una tribulación, en medio de una prueba. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no tienen salida. Llegamos a un lugar donde nos dicen no hay salida, aquí se termina. Y muchas veces ahí es donde el enemigo trata de paralizarnos y ponernos en duda. Y cuando nosotros dudamos, caemos. Estaba Pedro caminando por las aguas y cuando quitó la mirada del Señor, se hundió. Cuando estamos en guerra, cuando yo supe que tenía el COVID y que se había llevado a varios de mis amigos, y sabía que venía un tiempo muy difícil para mí, me metí con Dios. El Señor, si este es el final, pues yo lo acepto, pero si todavía no has terminado conmigo, dame la fortaleza para pelear este temor y arrancarlo de mí. Y definitivamente, llegó una noche donde la calentura fue algo horrible. Nunca había vivido una experiencia donde me ponían cuadros en la espalda. Y eran unos cuadros grandes, pero súper calientes, hirviendo. Y todo esto me lo habían puesto en la espalda. Yo estaba quemando de fiebre, pero fue un rato nomás, como un par de horas. Cuando despierto estaba la cama llena de sudor, llena, mojada. Y le dije a mi esposa, por favor, ayúdame a cambiar esta sábana porque están llenas de... Y ahí Dios me dio la palabra, me dijo, no morirás, vivirás para contar mis grandezas. Yo no he terminado contigo. Cuando Dios te da la palabra, tú te quitas, se te van todas las dudas, los temores, porque lo que hace el enemigo con la noticia es atemorizarnos y sacarnos del propósito. Entonces él respondió, te oí en el huerto, como si lo oyó, ¿verdad? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué interesante. Tuvo miedo. ¿Cómo antes no tenía miedo? ¿Cuándo vino el miedo? ¿Dónde nació el miedo? Cuando desobedecemos a Dios. Cuando no estamos asignados a lo que Él nos llamó. Hoy día estamos viviendo que cualquier persona te puede sacar de la verdad.
Hay teologías falsas, hay doctrinas, hay enseñanzas que traen una enseñanza incorrecta, y como tú no has convivido con la persona y no sabes verdaderamente, cualquiera puede falsificar sus títulos, cualquiera puede falsificar sus creencias, cualquiera puede autorizarse a sí mismo, porque hoy Facebook no puede comprar un doctorado. Y nos damos cuenta que esto nos puede sacar de la verdad y sacar del propósito de Dios. Cuando Dios te llamó a hacer algo, manténgase en donde Dios te llamó. Porque si estás en la voluntad de Dios, el enemigo no va a puncharte. Si estás parado en la base, si estamos jugando béisbol, y si avanzamos a la primera o a la segunda o a la tercera, nos tenemos que mantener parados hasta que pasa la jugada y podemos avanzar si nos permite el que estaba pateando, ¿verdad? El enemigo está buscando entre los hermanos cristianos quién está fuera de base para poncharte. Pero tú tienes que aprender que nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. ¿En quién has creído? ¿Dónde está tu fe? Nosotros tenemos que aprender que el cristiano vive por fe, no por lo que dicen otras personas. Yo tengo que establecer una relación con mi Dios. Si cualquiera viene a decirme una cosa, que haga esto, que no, que tú estás equivocado, que lo que tú estás enseñando no es verdadero, o lo que tú estás viviendo no es genuino, olvídate. El Espíritu Santo te da la seguridad, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y Él nos conduce a toda verdad. Si Él es tu guía y estás dirigido por Él, no tengas temor, no tengas por qué tener miedo. Por eso es importante. Yo no sé por qué el Señor escogió este día esta palabra, pero desde el miércoles pasado vino el pensamiento y dijo: prepara sobre el miedo. Ahora quiero mencionar que hay una gran diferencia en el miedo y en el temor. Todos los hombres que tuvieron un encuentro con Dios tuvieron temor. Dios le dijo a Moisés: no temas. Y así a cada uno de los personajes, profetas y personajes de la Biblia, el Señor les mencionó que no tuvieran temor. Pero cuando uno ve o tiene una presencia de Dios, te da un temor terrible. No te imaginas los momentos en que yo he vivido, en momentos de oración donde la presencia de Dios es tan fuerte que te da un temor que te paraliza. ¿Por qué? Porque no podemos resistir la presencia ni el poder de Dios. Nos da un toquecito y con eso casi nos desmayamos. Muchas veces la gente nomás ni tocarlos, a veces llegar y pararse uno encima, arriba, a un lado de ellos para orar o interceder, o a la vez no orar, sino simplemente pararse ahí y llevarlo a la presencia de Dios, la persona cae. Y la gente pregunta: ¿pero por qué? ¿Cómo sucede esto? Recuerdo que estábamos en Tabasco dando una conferencia, nos había llevado el DIF y nos tocó en Comalcalco, en el estadio de béisbol. Y llegó muchísima gente. En la mañana llegaba gente de las universidades, colegios, y en la noche llegaba la gente de diferentes iglesias y de diferentes personas, porque el público lo había organizado el DIF y está por el índice de suicidio. Yo recuerdo que el hijo del pastor de una iglesia muy conservativa, cuando llegamos no aceptaron a mi esposa porque traía pantalón, y después tenía que prestar unas faldas presbiterianas que le prestó un hermano. Le dijo que tenía que usar faldas presbiterianas para que fuera aceptada en esa iglesia. Bueno, la cosa es que el pastor y nos íbamos a quedar en su casa, y ya no pudimos porque no quiso la esposa que nos quedáramos, porque según éramos muy mundanos. Y cuando comenzamos a ministrar, la presencia de Dios fue tan fuerte. No llegaba la gente donde estaba yo y se caía. Y el hijo del pastor dijo: ¿pero será que les paga a cada uno para que hagan la payasada? Y así fue toda una semana. Yo creo que para el jueves, era nuestro chofer, y para el jueves pues no aguantó y pasó al frente. No llegó ni a la mitad cuando ¡pum!, tronó. Dijo: ay, hermano, esto sí da pánico, esto sí da miedo. Cuando uno no conoce y uno critica y uno pone en duda el poder de Dios, te azota muy feo, me dijo. Y fíjate, me dijo: tengo un regalo para ti. Ha sido tan impactante lo que Dios ha hecho en mi vida y en la familia y en la iglesia, que tengo un regalo.
pero me promete no venderlo ni regalarlo. Bueno, regalarlo no me dijo, pero me promete no venderlo. Eran unas plumas de Montblanc, ¿cómo se llama? Montblanc, que costaban $4,500 de oro de 18 quilates. Me dijo, te voy a hacer este regalo, pastor, porque pues lo que has hecho ha pasado, que ha sido algo extraordinario, pero no las puede vender. Pues como no me dijo que no las regalara cuando mi hijo graduó de la universidad, pues fue el regalo que le di, ¿verdad? Porque sabía que tenía que firmar sus papeles con esa pluma. Y hace poco me regalaron una. En la joyería vino alguien para ministrarle y me regaló una de esas plumas. Que son muy caras, no llega a las que, porque estas son de colección. Pero es interesante que cuando uno cuestiona el poder de Dios, Dios te sorprende y Dios te da tremendas enseñanzas. Entonces lo que quería decir con esto es que a veces tememos un temor infundado en solamente imaginación, porque él tenía temor y se imaginaba cosas, pero cuando el poder de Dios lo tocó, todo cambió. Ahora el temor es tener temor por la autoridad que Dios tiene. Uno siente temor y temblor, pero el miedo no. El miedo es la parte que el enemigo usa para atemorizarnos y destruirnos. En la historia es un ejemplo de cómo la desobediencia a Dios hace que las personas lleguen a tener miedo. Debido al miedo por una situación en particular o miedo al futuro, la vida de la persona se estanca. Por el miedo, una persona deja de hacer cosas y no logra sus objetivos en la vida por el miedo. Hay mucha gente miedosa. Miedo a subirse a un avión, miedo a viajar, miedo a hacer tantas cosas, ¿entienden? Y uno tiene que aprender que si uno es hijo de Dios, uno se maneja por lo que Dios te dice, no por el miedo. No crea que a veces yo siento, no miedo, temor a cuando me invitan a una iglesia a predicar, porque uno pues siempre tiene temor y temblor, porque pues va a manejar algo que es de tanta revelancia, ¿no? De tanta profundidad, lo que es la palabra de Dios. Pero una vez que uno sube al altar y sube al púlpito y comienza a hablar, todos esos temores se disipan. Pero el miedo no, el miedo te paraliza. Y eso hay que tener mucho cuidado, sabiendo que el miedo no es de Dios. Si tienes miedo a morir, vas a morir más pronto. Si tienes miedo a lo que tengas miedo, el miedo logra trabajar en la mente de la persona hasta que la destruye. Por eso es tan importante este tema. La única manera de liberarte completamente del miedo es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, el miedo dejará de impedir que logres lo que quieres. Además, cuando pasas por situaciones difíciles, en vez de tener miedo, se resuelve o no, tendrás una gran fortaleza y fe que todo esto funcionará para mejor. En lugar de tener miedo, tener fortaleza, tener fe. Yo sé que ustedes cuando se enferman me llaman, dicen, pastor, por favor, ore por mí. Como que eso les tranquiliza un poco. Pero siempre grabó un pastor muy fuerte en México. Él murió de COVID, pero lo que el Señor me dijo es que el miedo los invadió. Como se había hecho tanta publicidad de que esta pandemia iba a acabar con todo el mundo, la gente lo creyó. Porque muchos que pasamos por el COVID no morimos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no moriré. El Señor no dijo que no íbamos a andar en valle de sombra de muerte. El salmista no dijo que no íbamos a pasar por eso, pero dijo, aunque andes en valle, porque a veces no entendemos la palabra. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso es lo importante. Que te dan una noticia trágica, voltéate y dile a Dios, bueno, ¿qué es lo que tengo que arreglar? ¿Qué es lo que tengo que sacar? ¿Qué es lo que voy a hacer de inventario? Voy a limpiar el garaje, voy a sacar todo lo que tengo en los closets que no me sirve y
deshacerme de ello y comenzar a poner todo en orden. Y es lo que Dios quiere. Él permite a veces las enfermedades o las situaciones difíciles para llevarnos a otro nivel espiritual. Porque entonces tú logras vencer. Había una muchacha que se paralizaba todas las noches que dormía por el miedo. El miedo se la había comido viva. Y todo el tiempo no se quería acostar porque siempre soñaba que un león venía y se la comía. Y siempre que ella se miraba en el sueño corriendo y el león atrás. Y muy asustada, ella no hallaba qué hacer y por última un día en el sueño logró encaramarse en un árbol y vio que el león venía. Y cuando el león abrió la boca para comérsela, se dio cuenta que no tenía dientes. Y muchas veces nosotros es lo que hace Satanás. Satanás nos pone tanto temor, pero no tiene cómo destruirnos. Porque nosotros le creemos a los sueños y él trabaja por medio de sueños y por medio de traer tantas situaciones para causarnos que nuestra fe fracase. Por eso, la base de tu cristiandad, la base de tu hermandad es la fe. La fe, pero no tu fe. Porque una señora me decía, es que mi fe, le dije, no, tu fe no te lleva a ningún lugar. Fe es la bancarrota humana. Fe es decir, no hay nada en mí que yo pueda cambiar esta situación. Fe es la dependencia total de aquel ser que nosotros hemos creído, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre. Poner toda nuestra confianza en Él y saber que Él va a pelear por nosotros. Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. David lo escribió cuando era joven, antes de ascender al trono como rey, cuando Saúl y su ejército lo perseguían por los cerros para matarlo. Algunos dicen que este salmo lo escribió David en esa época. Otros dicen no, esto lo escribió cuando ya era viejo. David lo escribió cuando era viejo. Este salmo es un resumen de las dificultades que debió enfrentar en toda su vida, cómo Dios lo rescató de cada adversidad. Y eso es lo tremendo de los hombres de Dios, que han aprendido a pelear las batallas de la fe. La Biblia dice que pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. La persona que no pelea pierde siempre. No, es que el boxeador dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y es seguro que sí. Cuando un cristiano sabe sus derechos, óyeme bien, cuando un cristiano sabe sus derechos y sabe que Dios te ha escogido para un propósito especial, tú no vas a morir ahí. Y aquí vemos el caso de mi esposa cuando en Dallas estaba muriendo. Se le fue la luz, cayó, iba a tomar un avión y ahí se desmayó y se estaba muriendo. Se estaba yendo por un túnel. Y en medio del túnel, en medio del paso, se acordó que Dios le había dicho que teníamos un ministerio internacional. Y entonces ahí reclamó, dijo, Señor, no me puedo ir ahorita porque... ¿Y dónde está la palabra que tú nos dijiste? Tuviste tiempo solamente para decirle eso. Y regresó. Es impresionante el testimonio. Quizás un día lo vas a poder escuchar todo. ¿Por qué? Porque cuando uno verdaderamente tiene un llamado de Dios, como dijo el pastor César Castellanos cuando predicó en este púlpito, recién que le dieron 5 balazos y uno a su esposa, aquí en este púlpito dijo, dice, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumple su ministerio. Nadie te puede sacar antes de tiempo. Satanás no tiene autoridad. Si tú estás en la voluntad de Dios, hubiera permanecido Adán y Eva todo el tiempo que hubieran querido. Pero como se salieron, y ahí les vino el temor. Ahora bien, sea lo uno, sea lo otro, este salmo es una declaración de victoria en medio de la prueba. David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar. Y que incluso lo malo se vuelve bueno para nosotros sus hijos. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ay, pastor, ¿y qué sacaste de esa enfermedad del COVID?
Probé que no es nada fácil, que le creí que sí es un virus mortal, pero probé que lo que Dios dice es real, que porque si tiene azúcar, que si tiene presión alta, que si tiene colesterol, que si tiene problemas de salud más avanzados, no vas a vivir. Pero la sorpresa es que aquí hay una hermana que tiene como 80 y pico de años, ya está sentada escuchándome. Le dio COVID y se burló de los doctores y se vino para la casa. Dijo, no, yo no me voy a morir aquí, todavía me queda tiempo. Tremendo, hermano. Por eso te admiro, hermana Guerrero, porque su apellido es Guerrero. Y es una de las guerreras que tenemos en la iglesia. Así que es una bendición cuando ella declara, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios lo puede todo. Y ha sido probada su fe varias veces y ha salido victoriosa. Eso es. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, enfrentar tus miedos con la palabra de Dios. Si tienes miedo, ¿cómo lo puedes derrotar? Primero, la lectura de la Biblia es por lo lejos del mejor antídoto contra el miedo. ¿Sabe por qué? Porque es un libro que transmite paz, esperanza, fe, valor, autoridad. Y cada uno de estos sirve para contrarrestar el miedo, la angustia, el desasosiego del alma. Cuando te metes en la palabra, el diablo no resiste. Cuando tú le mencionas que Dios está contigo y que no puedes hacer lo que estabas pensando hacer. Porque Él llega y te dice, hey, te dio esto, te vas a morir. Pero uno dice, hey, espérate, voy a ver qué me dice aquí la palabra de Dios. Aquí dice todo lo contrario. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Pero mi hermano está muerto, ya lleva 3 días ahí. Sí, pero si creyeres, aunque esté muerto, vivirá. Ah, no, yo sé que va a resucitar en la resurrección. No. Vamos, ¿dónde lo pusiste? Vamos. Y me da risa porque un predicador decía una vez, ¿y saben por qué Jesús llamó Lázaro? ¡Ven fuera! Porque si no le hubiera dicho Lázaro, hubiera resucitado todos los muertos. Entonces tuvo que mencionar el nombre de ese que estaba en la tumba, porque Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Pero enseguida Jesús, tengan ánimo, yo soy, no teman. Siempre le estuvo diciendo a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tienes? No temas a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que grabar en nuestras vidas. Oye, pastor, ¿dónde están esos versículos que una vez nos predicó? Porque como yo tengo una memoria muy inteligente, yo nunca tomo nota. Y se nota, porque nunca se acuerda de lo que se predicó. Pero la persona que es sabia, es astuta, está tomando nota, está buscando cómo recordar. Oye, esto me va a servir para cuando yo necesite usar estos argumentos. Yo hago un recuento de la palabra que he escuchado, de la palabra que he memorizado, y busco en mis archivos lo que necesito para ese momento. Porque es la única manera que tú vas a vencer al enemigo, por medio de la palabra. A Satanás no le impresiona todo lo que tú digas, lo que tú hagas, o todo lo que tu testimonio, o las cosas que has vivido. A Satanás le molesta, al diablo le molesta cuando tú sacas la palabra y te la entierra, te la manda. Eso sí lo derrota. Cuando Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí lo derrumbó. Ahí se dio cuenta que con él no podía y lo venció. ¿Qué vence al enemigo? La palabra. Úsala. Dice la Biblia que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Es un versículo poderoso. No se angustien por nada, confiad en Dios y confiad también en mí.
No se angustien por nada. Mi esposa ha pasado 2 veces operaciones de corazón abierto. Y no es que le rompen una vena y le ponen otra. No, Señor. A ella le abrieron el corazón como abrir una molleja de gallina. Se lo abrieron así y le reemplazaron una válvula 2 veces. Ella tiene una válvula mecánica. Por eso me ama con un amor diferente. Porque tiene un corazón mecánico, ¿verdad? Pero es muy interesante saber que todo esto lo puede uno vencer. Un día me dijo, oye, si no es por ustedes, yo ya me hubiera muerto. Porque te inyectan ánimo. Y cuando uno es guapo, bien parecido y la trata bien, pues la gente no se quiere ir. ¿Verdad? Dice, no, yo no me puedo morir porque le hago falta a este hombre para que me cuide. Si no, ¿quién va a cuidar? Así que tenemos que aprender, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso. Somete tus pensamientos a Dios. Siempre el diablo va a tocar tu mente. El taller del diablo es la mente del hombre, con preguntas y con dudas. Con que te dijo el doctor que te vas a morir. Jaja, pues ya le tocaba. No, Señor, no me tocaba, ni me va a tocar todavía. Eso va a tocar cuando ya llegue la hora. Nadie debería morirse antes de tiempo. Pero a veces no cuidamos el templo. A veces no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Todos los hombres de Dios murieron a una edad avanzada. Murieron de viejos, no murieron de enfermos. Pero nosotros, con todo lo que comemos, con todo el estrés que vivimos, con toda la desesperación, tenemos que estar al nivel de todos, porque pues si manejamos un carro viejo, nos dicen, y ese pastor, pobrecito, parece que la red no le alcanza para más. Si tiene un carro de último modelo, dicen, ese pastor se cree mucho, ¿no? Como que le va bien, ¿no? Y yo digo, bueno, yo no voy a hablar de los pobres porque para allá, yo no voy a hablar de los ricos porque para allá voy, ¿verdad? Así que si usted piensa un día llegar a donde están los ricos, no hable mal de ellos, ¿ok? Hay una hermana que se ríe porque ella ya llegó ahí. Muy bien, entonces hay que entender que nosotros vivimos en un mundo donde estamos expuestos al ser derrotados o a derrotar, a ser vencidos o a vencer. Entonces, muchos de nuestros miedos son una pura imaginación, fantasmas que deambulan por los sótanos de nuestra mente arrastrando las cadenas. Y lo peor de todo es que decidimos creer esos fantasmas que de verdad no existen. Por eso Proverbios 10:24 declara: lo que al impío le teme, eso le vendrá. Oye bien lo que dice Salomón: lo que al impío teme, eso le vendrá. Entonces, si tú verdaderamente tienes una relación con Dios, tú puedes pelear. A mí me da mucho gozo, o me da, no gozo, pero me siento bien cuando una persona que es cristiana viene y te dice: pastor, necesito que me ayudes a pelear esta guerra que estoy teniendo ahorita. Porque yo sé que no vamos a perder una batalla, porque la batalla ya está ganada en Cristo. Nomás de enfocar a la persona que rompa todos los miedos y use lo adecuado, la palabra adecuada para lograr el objetivo principal. Es la palabra de Dios que hace los milagros. Son temores que nosotros inventamos y que nuestra mente se encarga de alimentar. ¿Qué hacer? Llenar nuestra mente con pensamientos correctos, someterlos al escrutinio de Dios. Aprendamos a domesticar nuestra mente. No le des permiso a los temores para que entren en tu vida ni a los miedos. Vence con el bien y el mal. Así que ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Los pensamientos controlan tu vida, dice Proverbios 4:23. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantenga su mente ocupada en eso. Filipenses 4:8.
Fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener. Oye, una persona que es hija de Dios, que tiene un llamado de Dios, todo lo que le persigue es la bendición. Recuerdo un día que me dijo un satanista, me dijo, tú estás así porque ese Dios que te tiene chiflado. Porque lo veo que va a tener riqueza y tienes mucha prosperidad porque tú crees en ese Dios. Pero yo no creo en ese Dios porque ese Dios es criminal, me dijo. Él mató a Jesús. Por eso soy adorador a Satanás. Qué terrible, cómo la mente está engañada, corrompida. Todo pensamiento humano, sométalo ante Cristo para que obedezca a Él. Someta tu mente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 10:5. No deje que a tu mente le controlen los pensamientos contrarios. Cualquier pensamiento, peléalo acá. Derríbalo en la mente. Satanás no tiene poder. Tú estás limitado. A ti te espera un juicio. Tú estás bajo juicio y bajo condenación. Entonces tenemos que pararlo. Yo le dije al Señor un día, óyeme, Señor, yo no sé qué está pasando con la iglesia. Y le dije a un pastor, yo no sé qué está pasando con la iglesia. Hemos creído y hemos predicado con tanta intensidad y nos está comiendo el miedo. Que la gente no va a la iglesia porque tiene miedo de que le dé COVID. Pero las Walmarts, las tiendas están llenas de gente. Nomás cambiamos el letrero y le ponemos Walmart a la iglesia y todos se vienen para acá. Porque ahí no da miedo de entrar. A los malls no les da miedo. Pero a la iglesia, no es que si voy a la iglesia a lo mejor me enfermo ahí. Hasta ese cinismo tenemos nosotros hoy día. Iglesias vacías por miedo. Hermano, ¿cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cuál es el Dios que hemos creído? Actúa la fe. El miedo tiende a paralizarnos. Por lo tanto, una solución efectiva es hacer justamente lo contrario. Enfréntese. Le decíamos a mi hijo, nosotros desde que comenzó la pandemia nunca cerramos la iglesia. Aquí estuvimos. Y usted puede seguir los sermones y va a ver lo mismo, que aquí estuvimos a las fechas donde predicamos, estuvimos presentes. El miedo no nos paralizó. Porque eso es lo que quiere el diablo, que tú tengas miedo para poderte destruir. Pero si tú no le temes, no va a jugar contigo. La Biblia dice resistir al diablo, huirá de vosotros. Movernos aún así tengamos miedo. ¿Acaso David no tuvo miedo al enfrentarse al gigante? Pero se movió y tomó las piedras y fue y lo buscó y fue y se lo echó. Me imagino que el chaparrito ese tenía miedo de enfrentarlo, ¿no? Porque es normal. Pero el miedo no lo venció, él venció al miedo. Y es que a veces nosotros tenemos que destruir al gigante, porque se proyecta con una imagen muy poderosa en nosotros y nos hace creer cosas que no son reales. Por eso vence con la palabra, vence con el poder de Dios el miedo. Claro que sí, pero igual lo atacó. ¿O es que Moisés no tuvo miedo de dirigir a Israel camino a la libertad? Sí, tuvo mucho miedo Moisés, por supuesto. Y sin embargo dirigió la nación. ¿Será que Jesús no tuvo miedo al saber que la muerte de lo que iba a sufrir? Él sabía que lo iban a llevar a la cruz. Sí, tuvo miedo, pero venció el miedo para lograr el propósito. Amigo, vence el miedo para lograr el propósito de Dios en tu vida. Esa frase se me dice hoy aquí y anótala, porque no la he leído en ningún otro lugar. Es original mía. A veces me salen algunas buenas, ¿ok? Así que vence el miedo para lograr el propósito en la vida. Si no lo vences y eres vencido, vas a terminar derrotado. ¿Será que Jesús no tuvo miedo? Sí, absolutamente, pero aún así murió en la cruz. El miedo es parte de nuestra naturaleza, pero no puede eso. No por eso nos quedaremos debajo de la cama esperando que pase el peligro. Debemos movernos de nuestro sitio a pesar de que la mente y el cuerpo digan no, lo contrario. Eso es lo que llamamos fe.
Si nosotros ponemos la fe y activamos la fe, el miedo tiene que huir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe vence todo. Pero no, la fe es creyendo en lo que tú tienes. No, porque en nosotros no hay nada. Yo tengo fe en el que lo puede hacer todo. Amén. Porque la gente dice, no, mi fe me salvó. Pues, ¿cuál fe? Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es una mentira, hacer creer que por tu fe pasaron cosas. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, tened fe en Dios, Mateo 11:22-23. No dice que tenga fe en lo que tú miras, o en lo que tú haces, o en lo que tú piensas, o en lo que tú crees. Ten fe en Dios. Amén. Fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, y la esperanza o la certeza de lo que no se ve. Así que yo tengo que saber que yo no me voy a morir hasta que el Señor termine con el ministerio que tiene para mí. Yo recuerdo un hermano que era muy famoso, era un cantante, lo conocí en la Iglesia de Cristo, y cada acción de gracias, cada Thanksgiving en noviembre, él llegaba al colegio para comer con los estudiantes. Se llamaba Ray Rollers. Y era un americano, pero siempre él llegaba a pagar por la comida para que le dieran a los estudiantes. Y el día que él se retiró, se iba para un campamento y se retiró del ministerio, tuvo un accidente de tráfico. Ayudó a toda la gente que pudo ayudar, hizo las llamadas telefónicas, arregló todo y ahí, después de que terminó de ayudar a todos, se murió. Impresionante testimonio de ese hombre. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene un llamado, tiene una misión, y esa misión tiene que concluir. Si ustedes ya estuvieran 100% arreglados, no necesitaran de mí, yo ya me podía ir. Pero veo que todavía nos falta, a veces como que no estamos donde debemos estar. Algunos otros consejos para enfrentar el miedo. Oye, por favor, alguien ayúdame con el tiempo porque se me murió el maquinista. ¿Cuántos minutos tenemos? Muy bien. Algunos otros consejos para aprender a enfrentar el miedo. Tener un tiempo de oración diario con Dios. Haga una cita. Véase con Dios. Diariamente. Asistir regularmente a una iglesia, a una célula, a un grupo de estudio bíblico. Escuchar música cristiana. Si algo odia el diablo y Satanás y los demonios, es que tú estés escuchando música de adoración. Porque su espíritu se eleva y anda cantando, danzando y alabando a Dios. ¡Wow! Tú estás emocionado. Y cuando hay gozo, el diablo no puede penetrar. ¿Sabías tú que el gozo es el antídoto para el enemigo? Te protege. Cuando tienes gozo, cuando tú estás enfermo y derrotado y llorando y pobre de mí, me voy a morir, ya no hay nada, pues ya. Tan feo, quisiera resucitar a una persona que ya se perdieron los valores. Pero encontrar hermanos que todavía tienen fe es maravilloso. Amén. Escuchar sermones, enseñanzas que ayuden en tu crecimiento en la vida cristiana, como este sermón que estamos hablando hoy. Amén. Grábalo, téngalo. Si usted no lo necesita, bueno, aprenda para ayudar a otros. Compartir con otras personas estos miedos que vienen a ti y pedir ayuda en oración, consejería, respaldo espiritual. 6. Leer protección de Dios. Declarar en alta voz la protección de Dios sobre tu vida. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, en medio de la situación. Ya sea recitando versículos bíblicos o oraciones, simplemente palabras que afirmen tu confianza en Dios y en ti mismo. Evita ver y escuchar a aquellos que activan miedo. Hay gente que te habla de temor, de miedo. Noticieros, novelas, películas, terror, drama. Es todo lo que nos alimentamos. Yo ayer me fui a mi esposa y mis hijos, mi hijo, y se fueron por allá a mirar el drama de Navidad. Yo no me sentía con ganas de ir. Me dormí un ratito, me fortalecí, me levanté, me puse a mirar televisión. No hubo nada que ver. Me fui a ver videos de música que nada tenía que ver, porque a veces no hay nada que ver. Si no te edifica todo ese mugrero, evita, hermano. Hermanas, que si no tiene balazos, a mí no me gusta ver esas películas.
Si no se matan y se desgarran ahí y se hacen pedazos, pues no tiene chiste. Óyeme, tú ya eres una persona cristiana. ¿Esto es lo que te estás alimentando? ¿De eso vives? Una vez Dios me mostró una familia que los hijos estaban todos desintegrados. Y los vi como marranitos chupándose todo lo que llegaba por los cables. Y entraba a la televisión. Y miré el cuadrito ahí que todo lo que ellos se alimentaban era de la televisión. Dije, de razón que están así. Dime con quién andas, ¿verdad? Dice el dicho. Y te diré quién eres. Ok. Reúnete con gente feliz, optimista, aprende a ellos, disfruta la vida sanamente, ponte de acuerdo con Dios cada día. Sí, Él dice que eres bendecido, ungido, sano, prosperado, lleno de oportunidades. Créele y deje de rumiar temor. Esa palabra me gusta. A veces rumiamos el miedo y el temor, como las vacas. Porque es todo lo que pasa por nuestra mente y estamos. Te acuestas de una película de pánico, de miedo, de terror y no duermes porque pues se le quedó todo eso en tu cerebro. Recuerda, el Dios que servimos promete estar con nosotros para ayudarnos, animarnos, protegernos. Memorizar esta promesa, hazla tuya. Créale a Dios. Busca a Dios. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde están esos versículos? Estos son para vencer el miedo. Juan dice 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oye, por favor lea esto y entiéndalo. En el amor no hay temor. Si amas a Dios, perfecto, va a estar bien. No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Para vencer el temor hay que tener amor. Para vencer el miedo hay que tener la palabra. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú tienes mucho temor, no has sido perfeccionado en el amor. Si no lee la palabra, todo lo que tienes es pánico y miedo. Entonces, lea la Biblia. Una vez más, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, va a venir pestes y son destructivas. Y aunque te venga, vas a prosperar. ¿Me estoy explicando? Porque es que no dice que no nos va a dar por enfermedades. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice, yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Quiere decir que la peste te llegó, pero te va a librar de que no te mueras. ¿Aló? Porque a veces interpretamos a nuestra manera y la acomodamos a como nosotros queremos. Cuando vamos al supermercado agarramos lo que nos gusta, no lo que necesita el cuerpo. Cuando buscamos en la Biblia, a veces buscamos los versículos que nos gustan, pero no los entendemos muchas veces. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Qué preciosa palabra. Escudo de adarga es tu verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya. Todo esto viene, hermanos, vienen problemas. Ahorita nos estaban engañando con esto nuevo Omicron, que se llama la nueva pandemia, y han descubierto que es pura mentira. Ya nos querían poner en pánico otra vez. Pero gracias a Dios que hay gente que no se come toda la basura que nos avienta la televisión y los reporteros, porque ellos buscan noticias y las exageran. Y a mí me decía cuando estaba tomando periodismo, ustedes lo que tienen que buscar es un título llamativo y exagerarlo para que llamar la atención, para que puedan vender la noticia. Así trabaja el diablo, mi hermano. Te vende una mentira y tú le crees. Nosotros nos predicaron mucha mentira años atrás en un canal de televisión en Estados Unidos.
Por mucho tiempo, mucha gente les creyó todo lo que dijeron, pero hoy la audiencia está en cero, bajó, porque tarde o temprano la mentira es descubierta, la mentira no prevalece. Pero los que hemos creído en Dios y que no nos comemos la mentira del diablo, viviremos para contar las grandezas de Dios. Entonces llegamos al final y dice, yo no soy un esclavo del temor ni del miedo, yo soy un hijo de Dios. Diablo, tengan cuidado porque yo soy hijo de Dios. Nomás dile eso, yo soy hijo de Dios. Repita, ¿eres hijo de Dios, hermano? Diga, soy hijo de Dios. No, hombre, nomás hay uno o dos aquí. Yo decía, pero yo pensé que teníamos más hijos de Dios aquí. Nos da miedo, ahí está el miedo, decir que somos hijos de Dios. Y está confirmado la palabra ahora. Tenemos miedo de decirle que somos hijos de Dios. No, mijo, tú tienes que confirmarte que eres hijo, que eres vencedor y que has venido para triunfar y a derrotar al enemigo y cantar victoria. Amén. Los vencedores heredarán todas las cosas. Yo seré su Dios, ellos serán mis hijos. Puestos de pie, vamos a orar. La audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, esperamos que esta mañana esta palabra llegue a sus corazones y pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Muchas gracias y por favor pasa ese mensaje a alguien que lo necesite oír.